dirá, ¿cómo es eso, pastor? Ahora usted está hablando sobre la prosperidad. La Biblia habla que el pueblo de Dios fue nacido para ser bendecido. Amén. Pero no te estoy hablando de una prosperidad como habla hoy en día, porque usted va a notar hoy a la luz de la palabra qué es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Amén. Este hombre decía, no hay gente pobre, sino pensamientos pobres y miserables. A su nombre. Ahora bien, dice la palabra, pero los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Jehová lo entregó en las manos de Madián. ¿Quién era Madián? Era hijo de Abraham, nacido de una fornicación. Es ahí donde nace y surge una maldición, y un espíritu se introduce en el hijo de Abraham llamado Madián. Amén. Entonces bien, cuando Abraham adulteró, fornicó con esta mujer, gloria al Señor, bendito sea el nombre de Jesús, él sabía muy bien que estaba haciendo cosas que no debería de hacer. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿cómo es posible que Abraham haya fornicado? Y en realidad sí lo hizo. La Biblia declara que Abraham se metió con una mujer que no era concubina de Sara. Eso era prohibido ante la ley judía. No podía meterse. Si él se iba a meter con alguien, tenía que ser, gloria al Señor, con una que fuera concubina de Sara. Y él no se metió con ella. Ella, gloria al Señor, sino que fornicó. Porque la Biblia dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en las manos de Madián. Primer punto, la desobediencia hacia el Señor trae maldición y pobreza. La rebeldía hacia Dios trae maldición y pobreza. Ahora, y en las manos de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fuertes. El pueblo de Dios, que debía de ser más fuerte en la faz de la tierra, ahora está reducido a vivir en cuevas. Mire qué interesante. El pueblo de Israel, que se supone que era el pueblo más fuerte sobre la tierra, vive ahora bajo la esclavitud, viviendo bajo caverna, viviendo en la pobreza y en la miseria. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo bendecido, porque el pueblo de Israel, todos conocen la historia, que mientras el pueblo de Israel, gloria a Jesús, obedecía la palabra, la bendición de Dios fluía de día y de noche. La bendición y la mano de Dios no se acortaba para el pueblo de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando Israel decide hacer lo malo, es ahí donde viene el pecado de Israel. Porque Israel comenzó a desobedecer la palabra de Dios, adorando a ídolos, gloria al Señor, que ellos no deberían de adorar, porque el Señor le dijo que no lo hicieran. Pero ellos lo hicieron. Ahora bien, yo quiero contarte, para desarrollar el mensaje, quiero que ponga mucha atención, por favor. Porque hoy entiendo por qué las iglesias, el pueblo de Dios, nunca es bendecido. Yo le decía a Dios una noche de esta, voy a quitarme el micrófono para la iglesia, pero fueron robadas. Y en un momento determinado yo entré en la revelación aquí a la iglesia, y yo pregunté, ¿hay un espíritu aquí dentro de la iglesia? Y me dijo un demonio. Yo le pregunté, me dice sí, y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me dijo, Madián. Aquí, no en otra iglesia, aquí. Y comencé a investigar sobre el espíritu de Madián. Significa pleito, discordia, contienda. Es un espíritu que te roba todo lo que es tuyo.
Y yo me sorprendí porque le dije: Dios, hoy entiendo por qué la iglesia, por qué muchas veces cuesta realizar una venta, por qué muchas veces cuesta ofrendar, por qué muchas veces cuesta diezmar. ¿Por qué? Porque el espíritu de Madián ha estado atacando a la iglesia, y aquí, no de otra iglesia, de aquí. Yo te estoy hablando algo que Dios me está mostrando, y yo tengo que decirte a ti cuál es el espíritu que ataca a muchas iglesias para empobrecerla. Y no solamente a las iglesias, a la familia, al hogar, al matrimonio. El espíritu de Madián se encarga de traer escasez y miseria. Estabas a punto de recibir una bendición y de repente tú dices: wow, todo salió mal. El espíritu de Madián se metió, te robó la bendición cuando tú estabas a punto de obtener esa bendición. Yo le dije: Dios, ¿qué pasa? Y el Señor comenzaba a ministrar en mi espíritu. ¿Por qué cuesta muchas veces que nosotros le creamos a Dios dentro de la iglesia? El pastor le dice a la iglesia: muévase en fe. Lo primero que hace el espíritu de Madián es: no le creas. Lo que está haciendo él es para enriquecerse. Mas no entendemos, y como no tenemos el conocimiento y que no conocemos cuál es el espíritu que nos está atacando, entonces nosotros escuchamos la voz de Madián y ya no hacemos lo que Dios quería hacerte. Dios quería abrirte puertas, Dios quería bendecirte, pero no escuchaste a Dios, escuchaste a Madián. Dios te quería bendecir, Dios te quería abrir puertas. Estabas a punto de obtener un trabajo, pero el espíritu de Madián te dijo: no lo hagas. Muchos de ustedes han sentido en su espíritu bendecir la obra, sentir de veces decir algo, de darle a alguien, pero de repente no lo hacen. Y la bendición tuya se acorta. Y yo comencé a notar, gloria al Señor, y a investigar, gloria a Jesús. Yo tengo unos puntos principales acá donde vamos a ver cuáles son las puertas que activan al espíritu de Madián. Primero necesitamos conocerlo. ¿Quién es Madián? Hijo de Abraham, nacido de una fornicación. Desde generación en generación, la Biblia dice que el pueblo de Israel, acá lo dice en Jueces capítulo 6, que el pueblo de Israel estaba bendecido, pero cuando desobedecieron la palabra del Señor, dice la Biblia que Dios lo entregó en las manos de los madianitas. La Biblia narra y dice que cuando el pueblo sembraba su cosecha, los madianitas iban, y cuando ya iban a recibir la bendición, los madianitas se la robaban. Porque el que no quiere obedecer la voz de Dios y el que no quiere sujetarse a la voz de Dios, el diablo le va a robar las bendiciones. Pero si usted obedece la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir a usted. A su nombre. A su nombre. Es increíble, pero es cierto. La Biblia dice, pues como en Israel habían sembrado, subían. ¿Qué habían sembrado ellos? Cosechas, hortalizas. Los madianitas y los amalecitas, los hijos del oriente, subían con ellos. ¿Para qué? Para robarle la cosecha. Ellos estaban a punto de recibir la bendición de Dios. Punto número 1, lo que trae miseria a la vida de un creyente es no hacer la voluntad de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel que no se mezclaran con la idolatría. Ellos no lo hicieron. Entonces se le abrió una puerta al demonio de Madián, y Madián tomó control y dominio sobre las cosechas y la bendición de Dios. Hay una sola cosa: a este espíritu no cualquiera lo derrota, y usted se va a dar cuenta a través de la Biblia que no es cualquiera que lo derrota este espíritu. El único que lo puede derrotar, ¿sabe quién es? Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre, gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto han escuchado que dice que Dios reprenda al saltón y al revoltón, pero al devorador lo reprende Dios? A su nombre, gloria.
El único que puede reprender al espíritu de Madián se llama Dios. Ese es el devorador. Y usted me dirá, ¿cómo es eso, pastor? Ahora bien, el no hacer la voluntad de Dios activa inmediatamente al espíritu de Madián. Segundo, la fornicación activa en cuestión de segundo al espíritu de Madián. ¿Cuántos de ustedes escucharon a sus padres que le decían: hijo, no haga lo malo porque la bendición se cierra? ¿O cuánto escucharon a sus padres y a sus abuelos decir: no peleen en casa porque la bendición se detiene? Eso es bíblico y es real. Dice que Madián significa pleito, contienda e ira, discordia. Donde en una casa donde hay pleito y donde hay contienda no entra la bendición de Dios. Quien entra es Madián. Sépalo. En una casa donde hay pleito, donde hay discordia, donde se viven matando, ahí no está Dios, ahí está el espíritu de Madián, robándote todas las bendiciones. El trabajo escasea, las puertas se cierran, no hay nada. Las pailas están volteadas. Unas veces son porque Dios lo permite, pero otras veces son porque tú le abriste la puerta al espíritu de Madián. Ahora bien, la fornicación no solamente se trata de fornicar con una mujer. Ahora bien, el espíritu de Madián dentro de otra mujer fornica con otro hombre dentro del espíritu de Madián. Ese espíritu es el que ataca a los cristianos que quieren. Hay un espíritu que se llama Mamón, que es el que ataca al que no tienen a Cristo. Hay dos diferencias. El espíritu de Mamón lo que hace es que la gente se enriquezca y tenga mucha ganancia, pero que su alma se pierda. Nosotros somos muchas veces atacados por el espíritu ¿de quién? De Madián. ¿Pero por qué somos atacados por ese espíritu? Porque la duda y la incredulidad, nosotros no creemos a la palabra de Dios, no creemos muchas veces a las promesas. La Biblia dice que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, y usted muchas veces es incrédulo. Muchas veces usted no quiere creer a la palabra de Dios y usted activa el espíritu de Madián, y de repente usted dice: ¿por qué la bendición no me llega? ¿Por qué estoy orando y ayunando y la bendición no me llega? Porque además de eso es incrédulo. Además de eso, usted no quiere cumplir con la palabra. Además de eso, que usted ayuna y ora, fornica con el mundo porque todavía tiene deseo y a los placeres del mundo. Y ahí se activa el espíritu de Madián. Sigo, Pablo. Es interesante, pero es poderoso. El espíritu de Madián, que el Señor diga conmigo, lo reprenda. Una vez más, que el espíritu de Madián, el Señor lo reprenda. Dice que el pueblo de Israel, los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos y acampaban, escuchen bien, acampaban frente de ellos y destruían el fruto. Este espíritu se encarga de robarte y de destruir la bendición que viene para tus manos. De repente usted dice: wow, me enviaban una bendición de $300 y te hicieron la promesa, ¿cierto o mentira? Te dijeron: hermano, te vamos a mandar tanto. O un familiar te dijo: te voy a bendecir con 200, 300. Y qué casualidad que de repente el que te dijo que te iba a bendecir, se le muere un familiar en los estados, ya no te mandó nada. Espíritu de Madián te robó lo que venía para ti. Para el espíritu de Madián, 1, no es hacer la voluntad de Dios. 2, no sujetarse a los pastores y a los ángeles que Dios puso. 3, fornicar con el mundo o fornicar con una mujer. Activa inmediatamente el abismo, el pozo espiritual del infierno, y el espíritu de Madián sube y todo y comienza
comienza a devorarte tu hogar, tu familia, tu negocio. Te corren del trabajo, te corren del empleo. Muchas veces el espíritu de Madián se mueve en los trabajos y de repente usted dice, pero si no hice nada malo y me corrieron. Es que el espíritu de Madián está ahí, y la única manera de destruir a este espíritu, gloria al Señor, es hacer la voluntad de Dios. ¿Está captando usted muy bien este mensaje? Yo quiero que ponga mucha atención porque todavía no me he desarrollado completamente. La desobediencia. Escuche bien. El espíritu de Madián es un espíritu que no anda respetando ni teniendo misericordia de nadie. Por eso usted tampoco puede tener misericordia de él. Madián en hebreo significa desacuerdo. Cuando dos personas dentro del hogar, dentro del matrimonio, están en desacuerdo, se activa el espíritu de Madián. Santo. No sé si usted me está entendiendo, está captando este mensaje, o necesito hablarlo de una manera más simple para que usted pueda entender. Estoy hablando bajo una revelación y de algo que está sucediendo en muchos hogares, en muchas familias y en muchas iglesias. Donde hay dos personas o un matrimonio en desacuerdo, el espíritu de Madián se activa. Santo. Aquel matrimonio que estaba bonito, que estaban en acuerdo, la bendición de entrada porque se le cierra la puerta al espíritu de Madián. Pero cuando hay desacuerdo en la pareja, en el matrimonio, el espíritu de Madián entra. ¿Y qué dijimos que significa Madián? Pleito, contienda, desacuerdos. Y este espíritu cuando entra para destruir. Y cuando dos no están de acuerdo, ¿qué pasa? Se destruye todo, los planes, los proyectos que ellos tenían cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque ya no están de acuerdo. En la iglesia, ¿por qué el espíritu de Madián se mete dentro de la iglesia? ¿Por qué las iglesias no avanzan? ¿Por qué por 20 años, 5 años son las mismas casitas, las mismas casas de tabla? No hay una pared, no hay nada. ¿Por qué? Porque la iglesia está en desacuerdo. No quiere trabajar unida, no quiere tener fe, no quieren tener unidad, no quieren colaborar a su nombre. Aunque usted no diga amén, es una realidad. En la iglesia muchas veces hay desacuerdo. El pastor dice, hermano, ¿cuántos quieren colaborar? Unos lo hacen, otros no, porque no todos están de acuerdo con la misma visión. A su nombre, a su nombre. Entonces eso activa el espíritu de Madián dentro de la iglesia y trayendo empobrecimiento. Yo no entendía, hermano. Yo le preguntaba a Dios, porque yo conozco siervos de Dios que son muy bendecidos. Yo conozco iglesias que están iniciando, gloria a Dios, y son muy bendecidas, porque todos se ponen de acuerdo. Y qué triste es cuando en una iglesia no están de acuerdo para que la obra sea bendecida. El espíritu de Madián se mete dentro de la incredulidad. ¿Para qué le vamos a dar? ¿Para que se lo come el pastor? Si es ahí está el cosa, es esto. Y comienza aquella incredulidad porque no lo estamos haciendo con fe. Hay un desacuerdo dentro de la gente, dentro de la iglesia. En el matrimonio igual, en el noviazgo igual. La Biblia dice, no hay yugo desiguales. Cuando dos personas se conocen y se están uniendo con yugo desiguales, inmediatamente se activa el espíritu de Madián y esa relación viene al suelo. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo, están en desacuerdo, yugo desiguales, no compaginan, no son la misma línea, no llevan la misma corriente a su nombre. Y eso cae, eso fracasa, porque el espíritu de Madián entra para destruir y acabar y arruinar. Que el Señor, más fuerte, que el Señor lo reprenda. Dele fuertes palmas al Señor. Ahora bien, este personaje es hijo de Abraham. Abraham se acostó con Centura, una concubina no de su esposa. Será el producto de una fornicación. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué es lo que molesta a Dios? ¿Qué es lo que lo molesta? Porque sí hay cosas que molestan al Señor. La desobediencia. Dios te dice, te quiero en mis caminos, te quiero bendecir. Hay gente que está en una situación crítica, que están viviendo momentos difíciles, que están pasando, hermano, cosas
cosas difíciles, pero ¿sabes por qué? Porque no quieren obedecer la palabra de Dios. Dios los está llamando a que se encamine, le habla por sueño y no quieren nada con Dios. Y por eso, hermano, están en la situación que están. Triste, agobiado, decepcionado de la vida, con ganas de colgarse una solera. Pero si obedecieran la voz de Dios, estuvieran bajo la bendición de Dios a su nombre. Estuvieran en prueba, pero estarían con el gozo del Señor. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay cosas que molestan a Dios. ¿Cuántas personas han sentido el llamado de Dios? Dios le habla por sueño, le habla de muchas maneras, pero ellos prefieren hacer la voluntad de su carne y no obedecer a Dios. Esto molesta a Dios. ¿Sabes por qué? Porque en los planes de Dios está bendecirte. En los planes de Dios está sacarte del hoyo en que te encuentras, de la desesperación. Dios está de acuerdo en bendecirte, pero la pregunta es, ¿estás tú de acuerdo con Dios? Muchas veces estamos en una situación en que estamos porque no nos ponemos de acuerdo con Dios. Tú y yo queremos ser bendecidos. Pongámonos de acuerdo con Dios. A su nombre. Ahora bien, no hacer la voluntad de Dios, esto molesta a Dios. Váyase conmigo por favor al número 2236. Alguien con voz de trompeta me lo lee. Note algo. La historia de Balaán describe que Balaán estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Balaán tenía que profetizar una mentira a los pueblos malos que no estaban bajo la voluntad del Señor. Pero vino Balaán y lo que hizo fue meterle cosas a esos pueblos, diciéndoles: si ustedes buscan mujeres para que el pueblo de Israel peque, entonces Dios los va a desechar. El propio Balaam, el profeta que Dios usó, ese mismo profeta que Dios usó, metió cizaña a los enemigos del pueblo de Dios. Y esto no le agradó a Dios, porque Balaam no hizo la voluntad de Dios, hasta que Dios se le presentó en forma de un ángel, y el ángel le dijo: por la burra está vivo. Pero si no fuera sido por ella, ya estuvieras muerto. Entonces, el no hacer la voluntad de Dios activa un espíritu en nosotros. Es el espíritu de Madián. Ahora, hacer la voluntad de Dios, no sujetarse. ¿Qué es lo que activa más el espíritu de Madián? Mire, ponga mucha atención a esto, porque sé que este mensaje lo estoy predicando y gloria a Dios por lo que lo están recibiendo y lo están captando. Porque el espíritu de Madián se activa aún en tu propia casa y ni cuenta te diste. No quiero ofender a nadie, ni quiero que nadie se ofenda, pero necesito hablar de lo que es. Yo nunca le creí, así lo soy honesto, a mi madre cuando ella decía: una casa puede ser humilde, pero tiene que ser limpia. Pobre, humilde, pero una casa limpia hacia. Y mi mamá me decía, y yo decía: ¿por qué tanto habla de eso? Y ella me decía: porque donde hay cosas, basuras, cosas rotas, llaman al espíritu de pobreza. Muchos de nosotros los cristianos tenemos esa costumbre. Hay cosas que no sirven, que nosotros las tenemos guardadas. Eso llama al espíritu de miseria y pobreza. Eso activa al espíritu de Madián y ni cuenta te diste. Tú ayunas, tú oras, pero como no hay revelación y no hay conocimiento, no te das cuenta. Eso activa el espíritu de miseria. Cuando tú usas ropa rota, boxer roto, y no los quieres soltar esos boxers rotos a su nombre, eso es lo que estás haciendo tú. A su nombre. Pero es una realidad. Camisa rota. Yo cuando me di cuenta de esto dije: no, esto no puede estar pasando en el pueblo de Dios.
Porque muchas veces nosotros, gloria a Dios, tenemos tantas cosas que nos sirven inservibles y las tenemos guardadas. En otras palabras, nosotros le estamos diciendo a ese espíritu: vengan, me siento conforme con ustedes. Pero cuando usted saque todo lo que no sirve en su casa, usted está accionando de una forma de fe, diciendo que la bendición viene, que aunque usted no lo tenga, pero vendrá sobre usted. Pero usted no puede tener lo que no sirve. ¿A su nombre? Hay que sacar muchas cosas que están dentro de nuestros hogares, que traen miseria. Yo me puse a pensar, yo tengo un montón de cajas. Y yo dije, gracias Señor, que son las cajas del piano que yo tengo arriba. Dije, yo las voy a tener. Y una vez mire lo que me pasó a mí cuando compramos ese piano. Dije yo, no, la voy a tener por si acaso se fríe el piano. Entonces, ¿qué estoy activando ahí? Incredulidad, y estaba activando el espíritu de Madián. Entonces, por eso Dios revela, y te lo digo con toda autoridad, aquí hay gente, aquí hay hermanos que han caminado con el espíritu de Madián. Están caminando con el espíritu de Madián. Pero ahora tú y yo vamos a renunciar a él. Usted me dice, pues pastor, yo no camino con el espíritu de Madián. Usted podrá decirlo, usted podrá pensarlo, usted podrá analizarlo. Si yo te dijera también que la Biblia dice que el no diezmar, el no ofrendar, activa el espíritu de Madián, lo creería. ¿Y cuánto diezman? ¿Cuánto ofrendan? El Señor dice en Malaquía, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, yo no cambio. Lo que cambia son la doctrina de los hombres, pero Dios nunca cambia. El mismo Dios que dijo que te iba a bendecir y abrir la puerta de los cielos es el mismo Dios de hoy. A su nombre, lo que necesitamos es renunciar al espíritu de Madián y a la incredulidad y activar la fe en Cristo. Necesitamos creerle a Dios. Necesitamos rechazar este espíritu en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Donde hay desacuerdo, no está Dios, está Madián. En la iglesia donde no hay unidad, donde no hay forma de trabajar, no hay estrategia, no hay dirección de Dios, está Madián. Por eso es que nosotros debemos de ver, hermano, y entender que porque yo le decía a Dios, ¿qué pasa? Porque siempre la iglesia o el pueblo de Dios, lo voy a hablar a forma general de todas las iglesias, siempre se pone, seamos honestos, nos ponemos como los más miserables, ¿cierto o mentira? Y aunque usted no me diga amén, muchos cristianos así se ponen, porque el espíritu de Madián lo ciega. Entonces ese espíritu se encarga de secarte, de robarte. La Biblia dice, trae tu diezmo al alfolí y verás si no abra la ventana de los cielos, cierto, mentira. Y derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Pero Madián te dice, ¿para qué va a diezmar? Porque muchos locos andan diciendo ahí que el diezmo no existe. A mí me gustaría que cuando Cristo venga y estemos ante el trono de Dios, ¿qué pasaría si el diezmo existe? ¿Cuántos cristianos se van a perder? A mi alma alaba. Y si no existe, tampoco yo me pierdo. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es lo que muchos escritores bíblicos y hombres no entienden. Porque si el diezmo no existiera, como muchos dicen, ¿qué pierdes? Si el diezmo no existía, tú no pierdes nada. Porque siempre diste, ¿cierto? Mentira. Y no diste, y si no diste, y el diezmo no existió, no perdiste nada. Pero si el diezmo está vigente desde hace mucho tiempo, como dice la palabra, cuando tú estés frente a Dios, y esa palabra, y Dios te diga, mi palabra nunca cambia, y te pida cuenta por eso, ¿quién es el que se va a perder? Tú. Porque no quisiste obedecer la palabra de Dios. Y muchas veces estamos en una situación, usted mira, pero pastor, yo no he diezmado y yo estoy bajo una bendición. Escuche bien, por favor, y esté muy atento a lo que le voy a decir. La iglesia es atacada por un espíritu de miseria, no por el espíritu de mamón. El espíritu diciéndolo, prosperando, porque entre más riqueza le da, más se apartan de Dios y el alma de ellos se pierde. Por eso el Señor dijo, no anhelen las cosas de los impíos, no se pongan ahí como quien dice, Señor, ¿por qué el impío prospera? Porque ellos se pueden perder.
la iglesia lo ataca el espíritu de Madián. ¿Para qué? Para que la iglesia entre en empobrecimiento, en tristeza, en miseria, en calamidad. Y entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios exhortó al pueblo y le dijo: a la casa de ustedes están bendecida y prosperada, y miren mi casa cómo está? Y Dios exhortó al pueblo de Israel, porque el templo del Señor estaba, mejor dicho, acabado. ¿Te das cuenta? Al espíritu de Madián hay que sacarlo de la cabeza. Al espíritu de Madián hay que sacarlo del hogar, de la familia. Corre en tu casa y saca todo lo que no sirve. La ropa rota que tiene, los boxers rotos, la chilena rota que está aquí. Dios, no, sácalo de tu casa, porque si lo saca, le está diciendo a Dios que Dios te va a bendecir y Dios te va a abrir la puerta. A su nombre, gloria. Parece que este mensaje me impacta demasiado. A su nombre. Ahora bien, ¿qué activa el espíritu de Madián? La fornicación. Los hijos de Israel fornicaron, no solamente sexualmente, sino espiritualmente. Para activar el espíritu de Madián, debes de hacer lo que Dios te mandó que no hiciera. ¿Tú quieres activar el espíritu de Madián? No hagas la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Congregarte, santificarte. Tú no lo haces, activas el espíritu de Madián. Mi palabra, y Dios le prometió que lo iba a bendecir y lo iba a prosperar. Entonces no es malo que usted sea bendecido, no es malo que usted sea próspero. El problema es que usted se enamore de la riqueza y se vuelva un avaro. Pero hay que sacar a Madián. Cuando toda la iglesia aquí se ponga de acuerdo para bendecir la obra, aquí no vamos a tener necesidad de depender de una misión o de alguien que diga: voy a mandar $100 para bendecir la iglesia. No, la propia iglesia bendice la obra de Dios, porque rechazó y renunció al espíritu de Madián. A su nombre. Unirse en yugo desiguales activa el espíritu de Madián. Son esas personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Es un noviazgo. Toda persona que no espera en la dirección de Dios y en la guía de Dios está invitando al espíritu de Madián. Hay un caso, yo le voy a decir algo. Mire, cuando un pastor no espera en la voluntad de Dios y se deja guiar por alguien que le dijo: lo quiero ya, necesito que ya esté en mi casa, activa el espíritu de Madián. ¿Sabe por qué? Porque el pastor está siendo guiado bajo la persona y no bajo la voluntad de Dios. Todo pastor que no espera la guía y la dirección de Dios está activando el espíritu de Madián sobre la vida de él, sobre el matrimonio y sobre su familia. Hay muchos hermanos que se enojan y se molestan cuando el pastor le dice: hermana, voy a orarle a Dios, es que yo quiero que vaya allá. No es así. El pastor que tiene conocimiento tiene que esperar ser guiado por Dios, no por la emoción del corazón de una persona que dijo: lo quiero ya. No es así. Porque si yo lo hago, activo el espíritu de Madián, y de repente la pobreza, la miseria, yo no prospero, no crezco en nada. ¿Por qué? Porque yo hago la voluntad de tu corazón y no la voluntad de Dios. Y no es así. El pastor tiene que dejarse guiar por Dios. Usted, como miembro, como líder de una iglesia, tiene que esperar la guía de Dios y la voluntad y la dirección de Dios. Usted no puede hacer nada sin contar con la dirección del Espíritu Santo. Si usted lo hace, usted está invitando al espíritu de Madián en su vida, y eso le va a traer miseria, desgracia y calamidad a su vida. A su nombre. Todo me es lícito, dijo el apóstol Pablo. Eso activa el espíritu de Madián. ¿Cuántas personas le gustan las cosas, pero tú muy bien sabes que no te conviene? Tú sabes que ese hombre que tienes a la par, o ese novio que tienes a la par, no te conviene, pero tú lo hiciste porque el corazón te gobernó, no Dios.
Fue tu emoción, fue tu corazón que te emocionó, te guió, y por eso el espíritu de Madián vino a destruir. Que el Señor lo reprenda. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay lugares donde nosotros no podemos ni estar, porque eso activa el espíritu de Madián. ¿Sabes cómo surge el espíritu de Madián? Él es como cuando lo invoca. Lo que nosotros hacemos es una invocación. Toda rebeldía, toda desobediencia, lugares donde Dios no nos ha dicho, vaya. Es como si a usted le digan, como un pastor, como un varón que me dijo a mí, Dios me ha enviado a predicar a los prostíbulos. ¿Qué hay en los prostíbulos? Hermana, sierva, ahí hay mujeres desnudas, mi hermano. ¿Usted cree que Dios se mueve así? Eso es falso, eso es mentira. Dios no se mueve así. Dios no te va a enviar, hermano, a ¿cómo te quisiera decir? A la perdición. Y si Dios lo hace, Dios sabe lo que hace. Es como cuando tú estás reiniciando, estás comenzando los caminos del Señor y tú me digas a mí, Dios me envió a donde los drogos, y tal vez saliste de ahí. O saliste de la prostitución, Dios me envió a los 2 días ando las prostitutas. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo te puede gustar, todo lo puedes hacer, pero hay cosas que Dios no te las va a permitir jamás. Porque Dios no va a permitir que tú te pierdas. Y eso activa el espíritu de Madián sobre la vida, sobre los matrimonios, los hogares, sobre las iglesias. Todas las iglesias que están en desacuerdo está el espíritu de Madián. El espíritu de Madián trae pleito dentro de la iglesia. ¿Cuántos hermanos peleando dentro de la iglesia? ¿Cuántos hermanos discutiendo dentro de la iglesia? Levantando la mano santa, dicen, y peleados, enojados, en discordia, y el espíritu de Madián burlándose de ellos. Porque trae pleito, ira y contienda, desacuerdo. Donde 2 hermanos o hermanas están en desacuerdo, el espíritu de Madián se activa inmediatamente, sale del abismo y tú lo invocas y él llega donde ti. Cuando de repente mira que aquella relación, como una vez que yo conocí a una pareja, 2 hermanas, y le digo a las 2 hermanitas, yo las veía muy unidas, y le digo, hermana, yo veo que ustedes son muy unidas. Pastor, son uña y mugre. Bueno, le dije yo, no sabían que era uña y mugre. Ay, discúlpeme, pero para mí son 2 hermanas, le dije yo. Porque miren cómo el autoestima en nosotros. Lo que confiesa con su boca, eso se hará. Y le dije yo a la hermana, ¿quién es la mugre? Ella. No, y ella. Y la otra sacó, no, ella es la mugre. Y entonces, ¿quién es la mugre y quién es la uña? Entonces no es así. Y yo les dije a ellos, la amistad que ustedes tienen, el diablo la quiere destruir. Y me dijo, mire hermano, usted está loco, nuestra amistad es tan fuerte que de años. Vive Dios que a la semana no se hablaban, eran las peores enemigas. ¿Por qué? A su nombre. Ahora, para ir terminando, ¿cómo vencer al espíritu de Madián? Aquí está. Si usted quiere apuntarlo, apúntalo, que le va a ayudar en su vida. Para vencer al espíritu de Madián, lo primero que tengo que hacer es ser dirigido y guiado por Dios. Todo hombre que no es dirigido y guiado por Dios activa al espíritu de Madián. No crean que solo en la iglesia, en toda. Amén. 2. Hacer la voluntad de Dios. Todo creyente que no quiera hacer la voluntad de Dios está a merced y a la voluntad del espíritu de Madián. Hay días que tú te vas a sentir bendecido, pero hay días que te vas a sentir en la ruina. A su nombre. Para vencer al espíritu de Madián necesitamos activar la fe genuina y sacar de nosotros la incredulidad. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen que Dios los va a bendecir? Yo lo he dicho siempre y lo voy a decir aquí mismo. Hay iglesias que yo he visitado que le creen a Dios de una manera sobrenatural.
Y nosotros muchas veces criticamos, ay, la iglesia de la prosperidad, que no, hermano, que ellos tienen más fe que tú muchas veces. ¿Sí? Porque nosotros muchas veces como cristianos juzgamos y criticamos a esta gente, ¿cierto o mentira? Y nosotros decimos, la iglesia de la prosperidad, mira, todo lo que el pastor pide ellos lo hacen porque tienen fe.